dos eventos teológicos centrales sucedieron en la historia judía. La revelación al pie del monte Sinai y la Shoah. En el primer evento se reveló la presencia de Dios en el mundo. En la Shoah se hizo patente la ausencia de Dios. Si en el Sinai se entregaron las tablas de la ley, palabra de Dios a Moisés, pues después de Auschwitz, al decir del profesor David Weiss Alevani, pues después de Auschwitz se quebraron las tablas de la ley. La pregunta básica es ¿por qué Dios no intervino en el devenir de la historia e impidió que el genocidio se diera? Lo hizo en otros momentos, protegió a sus hijos en diferentes capítulos de la historia. Y no solo manifestó su voluntad y entregó la Torá al pie del monte Sinai, sino que Dios actuó concretamente en la historia de sus hijos. Y el ejemplo clásico es cuando endureció el corazón del faraón. Viene Moisés al faraón y le dice: deja salir a mi pueblo, shlach et ami. Y el faraón dice: no reconozco a tu Dios. ¿Y quién eres tú como para venir a mí con estas demandas? Y después vinieron las plagas. Y hubo momentos en el cual el faraón quiso dejar salir a Israel, pero de pronto se endureció su corazón. Y ese fue su castigo, ese fue el castigo que Dios le envió por haber sido tan cruel con los hijos de Israel. Dios anuló la posibilidad de albedrío que tenía el faraón. Podía haber hecho algo parecido también en el camino al genocidio de 1/3 del pueblo judío. 6 millones de hombres, mujeres y niños que fueron cruelmente asesinados y masacrados en los días del holocausto que provocaron los nazis. Fíjense, también los armenios vivieron un genocidio. Hiroshima fue una tragedia. En Argentina, pues, y en otros países latinoamericanos se encontraron decenas de tumbas colectivas con cientos y miles de cadáveres. Cuántos horrores vivió el mundo, horrores que fueron grandes errores de esta humanidad, pero nada, queridos amigos, se compara con la Shoah. Nada puede ser parecido a Auschwitz, a Treblinka o a Majdanek. No hubo jamás en el devenir de la historia una catástrofe que pueda ser comparada con la Shoah. La Shoah, el holocausto, fue abrumador por sus alcances, quebrantador en su furia, inexplicable en su carácter demoníaco tuvo ese capítulo del devenir de los hombres. No fue un error de cálculo de un gobierno en guerra, fue planificado detalladamente y ejecutado por espacio de 12 años, con la conformidad de decenas o centenas de miles de ciudadanos, y esto sucedió ante el atronador silencio del mundo. El silencio del mundo
durante esos años del surgimiento nazi y la gran masacre, la Shoah, el Holocausto. A diferencia de los aldeanos rusos que fueron víctimas al azar de la furia bélica, pues los judíos fueron escogidos cuidadosamente, sistemáticamente, fueron nombrados, enumerados, tabulados y sellados. Los nazis llegaron a extremos increíbles para hallar a un solo judío que de pronto faltara en su maquiavélica lista de terror. Esto no solo no ayudó al esfuerzo bélico, sino que lo obstruyó formalmente. Se desviaron trenes destinados a las tropas del frente ruso a fin de transportar e incrementar el envío de judíos a Auschwitz, a las cámaras de gases. Fue algo único en la historia humana. El Holocausto fue la maldad por la maldad misma. Hacer el mal por el mal mismo. Un detalle nos puede de alguna manera mostrar quiénes fueron estos personajes. Al dar permisos de trabajo destinados a seleccionar a los judíos útiles de aquellos que no tienen utilidad y que debían ser inmediatamente asesinados al llegar a los campos de muerte. Los nazis despertaban falsas esperanzas que fueron diabólicamente concebidas desde un principio. Ellos solían dar 2 de estos certificados de trabajo, permisos de trabajo, a un judío físicamente capaz de trabajar, y uno de esos certificados era intransferible para que lo guardara esa misma persona, y el otro era para que lo entregara a discreción, o sea, a su padre, o a su madre, o a su esposa, o a un hijo físicamente capaz. Los hijos, los padres, las esposas, debían elegir a uno de sus seres queridos que iba a vivir por el momento. ¿Recuerdan ustedes la historia del rey Salomón y el juicio de la madre falsa y la madre verdadera, y cómo la madre verdadera renunció a su hijo para que no lo cortaran en 2? Aquí los cautivos judíos debían elegir entre un padre o entre un hijo, o entre un hermano, o una esposa, uno de ellos a quien salvar. ¿Se dan cuenta del significado de esta acción? ¿De qué depravación se tiene que concebir, se tiene que promover como para dar lugar a una situación tal? Algo así no se puede encontrar en la historia de la humanidad. Elie Wiesel, premio Nobel, sobreviviente de Majdanek, cuenta que los SS colgaron en el campo a un joven judío y a 2 hombres ya maduros, y los colgaron, los ahorcaron frente a los prisioneros
del campo de concentración. Los hombres murieron rápidamente, ahogados, pero la agonía del joven se prolongó por media hora. Cuenta Wiesel que escuchó a sus espaldas a alguien decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y después de un rato, mientras el joven colgado seguía en su terrible agonía y sufrimiento allá en la cuerda, el hombre volvió a preguntar: ¿dónde está Dios ahora, ahorita? Y cuenta Wiesel en su testimonio: y oí una voz dentro de mí que contestaba: ¿dónde está Dios? Allí está, allí, colgado en la horca. ¿Cómo pudo Dios permitir algo tan terrible como la Shoah? ¿Cómo se puede justificar el holocausto? Al decir del teólogo cristiano J.B. Metz: si no hay Dios en Auschwitz, ¿dónde lo encontraremos? La teología antes de la Shoah no puede ser idéntica a la teología después de la Shoah. El hombre de fe tiene que encontrar respuesta a los problemas que plantea la teodicea, la justicia divina y el sufrimiento humano. Hay respuestas tradicionales a los paradigmas teológicos. Primero, podríamos nombrar aquella que dice: la tragedia es castigo por pecados, por la iniquidad. La Shoah es una visita divina a una generación pecaminosa. Donde hay pecado, dicen los que sostienen esta postura, donde hay pecado, debe haber sufrimiento. Pecado masivo infiere sufrimiento masivo. La falta de lealtad al pacto provocó una reacción celestial. La pregunta es: ¿qué tipo de Dios es aquel que por esta actitud necesita aniquilar a 1,5 millones de niños, a 6 millones de seres humanos, entre ellos ancianos, mujeres, niños? ¿De esta manera pretende Dios aleccionar a su pueblo? Hay otras 4 doctrinas o modelos que son convencionales y que intentan formular una respuesta. Una postura es la que quiere comparar a la Shoah con la Akedah, con la atadura de Yitzhak, y compara a las víctimas con Yitzhak, el hijo de Abraham, que es llevado a ser dado como ofrenda en los primeros capítulos del Génesis. Ofrendas libres de culpa y pecado que se dan como expresión de lealtad y sin pecado. Es un paradigma complicado. Los es no son Abraham el patriarca, y las ofrendas, o de hecho aquellos que son llevados a la ofrenda, no deciden dar su vida para santificar el nombre de Dios. Hay otro modelo, el del siervo de Dios,
que se trae en el libro del profeta Isaías 53. Se ve allí en esta postura al sufrimiento como expiación de los pecados de los otros. Dios se identifica con las víctimas y las premiará en el mundo por venir. Esta es la postura que sostiene este planteo, una concepción que expía por el pecado de los otros. La pregunta es, ¿por qué querrá Dios ofrendas tales para equilibrar el mundo? El mundo que Él mismo ha creado. ¿Qué clase de Dios es este? Que necesita que alguien expíe por los pecados de los otros. Otra posición o modelo que trata de encontrar justificación a las preguntas existenciales, teológicas respecto a la Shoah, es aquella que nos habla del Hester Panim, el ocultamiento de la divinidad. Está esto, el tema en Deuteronomio, libro de Dvarim, capítulo 31, y plantean a este asunto como un acto misterioso y sin explicación. Dios tolera la existencia del malvado según esta postura. Dios permite que el malvado se exprese y esta expresión provoca víctimas. Obviamente, también esta, una postura complicada. Otra posición es el paradigma de Job, del famoso Job. Ustedes recuerdan al personaje bíblico, un hombre que todo lo tenía y que hombre justo y piadoso a los ojos del hombre y a los ojos de Dios. Y Satán viene ante Dios y Dios le dice, mira qué hombre justo y piadoso tengo yo en la tierra. Y el Satán le dice a Dios en este diálogo cósmico, le dice, claro, es bueno porque tú lo has bendecido con todo, pero trata de afectarlo un poco y verás cómo te maldice. Y realmente comienzan las desgracias que Satán trae sobre Job, hasta que en un momento Job ya no sabe lo que hacer y la esposa le dice en un lenguaje figurado, le dice, Barej Elohim Bamut, bendice a Dios, o sea, maldice a Dios y ya muere, ya termina esta terrible situación. Y entonces Job le dice a su esposa, así en el texto bíblico, le dice, lo bueno habremos de recibir de Dios y lo malo no habremos de recibir. Pero Job no fue un pecador. Job recibe la protección divina durante la prueba. Dios le dice al Satán, pero no le puedes quitar la vida. Los judíos no tuvieron esa opción. No hubo una nueva revelación de Dios después de la Shoah. Son situaciones diferentes, paradigmas complicados. Hay también respuestas modernas que tratan de encontrar una justificación a la tragedia de la Shoah. Uno de los hombres que sustentan una postura tal es Richard Rubinstein. Y para él, ver la Shoah como resultado de un castigo divino es algo monstruoso. Es algo, el
inaceptable. Si el holocausto se dio, no hay un Dios en el mundo, dice Rubinstein. Y señala y escribe, hay que rechazar la creencia en Dios como Señor de la historia. Urge adoptar formas de religión no teístas que ofrezcan a los hombres la oportunidad de celebrar la condición humana, y estoy citando textualmente, totalmente envuelta por las fatalidades de una existencia terrenal absurda. Hay dos alternativas, dice Rubinstein: o un Dios cruel o ninguno. Para Rubinstein no hay Dios, y Israel es testigo que no hay un Dios en el mundo. Otra posición moderna de aquellos que intentan dar alguna explicación a la Shoah es de aquellos que sostienen que el albedrío está dado. El ser humano puede elegir. Desde su nacimiento, el hombre tiene la capacidad de elegir. Puede ser bueno o puede también elegir ser malo. Si el hombre es libre, pues también es libre para hacer el mal y para traer la maldición al mundo. No Dios, dicen ellos, no Dios es el que hace el mal, sino el hombre. Este paradigma teológico no se confronta con la posibilidad que Dios tenía de crear un mundo de libertad, pero con una maldad un poco más limitada, ¿no? O sin ella. ¿Quién dice que se requiere de maldad en el mundo? Se podía haber creado un hombre bueno y moral. Otra postura es la del filósofo Emil Fackenheim. Antes de formularnos la pregunta, si no hay un Dios en Auschwitz, ¿en qué otro lugar lo encontraremos? Dice Fackenheim, dice, Dios estuvo en Auschwitz, aunque no entendemos qué es lo que hizo allí. En la Shoah, dice este filósofo, en la Shoah se creó una nueva mitzvah. Los hijos de Israel recibieron con la revelación de Dios la demanda de cumplir 613 preceptos, 613 mitzvot. Desde la Shoah, dice Fackenheim, hay una nueva mitzvah. Y la nueva mitzvah dice, no le demos a Hitler una victoria post-mortem. Los judíos deben entender, según esta actitud, que ellos tienen la sagrada misión de la supervivencia y de la continuidad. Para asegurarnos que Hitler no saldrá victorioso de la tragedia que engendró, los judíos tienen que continuar su presencia sobre el escenario de la historia. Los judíos no pueden desesperar de su Dios. La desesperación puede traer la desaparición. Los nazis, dice Fackenheim, no asesinaron a los judíos solo por su raza, sino por la fe judía. La fe judía de sus bisabuelos. Si esos bisabuelos
no hubieran demostrado el menor compromiso con la cultura y con la pertenencia al pueblo judío y con el antiguo pacto, si no hubieran educado a los niños judíos como tales, ¿quiénes serían sus vástagos en el siglo XX? Quizás se los podría encontrar entre los asesinos nazis. No habrían de estar seguramente entre las víctimas judías. Los judíos del siglo XIX en Europa no sabían lo que habría de suceder en la última década de la primera mitad del siglo XX. La pregunta es, dice Fackenheim, si lo hubieran sabido, ¿qué hubieran hecho? ¿Y qué hay de nosotros? Pregunta. ¿Y qué hay de nosotros que sí sabemos que una catástrofe de tal magnitud puede suceder? ¿Acaso osamos nosotros a educar a nuestros hijos y a nuestros nietos como judíos, exponiendo a nuestra descendencia a un posible segundo Auschwitz dentro de décadas o de siglos? No es una suposición imposible. Hay alguien en estos tiempos que habla de aniquilar y de borrar del mapa al Estado de Israel y por consecuencia a los judíos todos. Es posible. Y entonces nosotros, que vivimos en el siglo XXI, ¿acaso osamos educar a nuestros hijos como judíos exponiéndolos a una eventual catástrofe? ¿Saben qué? Sí, lo hacemos. Seguimos educando a nuestros hijos como judíos. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén, los rabinos del tiempo del Talmud se negaron a desesperar del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y nosotros, diría Fackenheim, ¿cómo podemos vivir con Dios después de Auschwitz? Y nos preguntamos, ¿cómo podríamos nosotros vivir sin Él? ¿Cómo? Debemos luchar con Dios, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, al igual que Job también luchó con Dios, porque no podemos abandonarlo. Aprendimos de nuestros patriarcas, de nuestros líderes, cómo discutir. ¿Recuerdan ustedes a Abraham con Sdom? Sdom, una ciudad de gente malvada, y Abraham pelea con Dios y le dice, quizás hay 50 justos en la ciudad, quizás hay 40, quizás 30, quizás 10. Todo discutir para tratar de salvar a los seres humanos que él ni siquiera conoce. El legado de Abraham lo continuaron los judíos de todas las generaciones. Y una parte del mensaje judío es poder discutir con Dios, poder hablar con Él y decir, Dios no es justo, pero no abandonamos a Dios. No podemos abandonarlo. Emil Fackenheim pregunta, ¿por qué cada padre, cada esposo, cada hijo sometido a los 2 permisos de trabajo que los nazis daban en aquel tiempo, cómo es que no enloquecieron? Al no enloquecer y sobrevivir, pregunta él, ¿por qué no se suicidaron?
o al elegir la vida antes de la muerte, ¿por qué permanecieron judíos? ¿Por qué volvieron a casarse y a criar hijos judíos? ¿Por qué se quedaron fieles a Dios y fieles al pacto con Dios, al pacto de Israel con Dios? El compromiso con la continuidad y la supervivencia judía, dice Fackenheim, es un testimonio. En Auschwitz, cada judío representó a la humanidad. Después de Auschwitz, cada judío es un llamado al mundo de que no puede repetirse una tragedia tal. Y este es un testimonio de fe. Jerusalén, aunque no es una respuesta a la Shoah, es una manera de responder. Y cada israelí vive esta respuesta. Israel es un no a los demonios de Auschwitz y un sí rotundo a la supervivencia, a la seguridad y a la continuidad judía. Israel es un testimonio de vida para el pueblo judío y para la humanidad toda. La yuxtaposición entre Auschwitz y Jerusalén recuerda la visión del profeta Ezequiel de los huesos secos y de la resurrección de la casa de Israel. Hay dos perspectivas más teológicas que también quiero mencionar en esta exposición. La de Arthur Cohen, que habla de redefinir a Dios. Dios no es todo, dice él, ni todopoderoso, ni omnisapiente. Hay un Dios en el mundo, pero carece del poder de participar en la vida del hombre. Dios no es el Dios de la historia. De esta manera intenta justificar la Shoah. Pero la pregunta es, si este es el Dios que Arthur Cohen redefine, pues ¿acaso un Dios tal es Dios? Otra actitud teológica que quiero mencionar es la del silencio. No es una actitud herética. El silencio es también para algunos una perspectiva de fe. Se confrontan los que sostienen esta postura, se confrontan con aquello que la percepción lógica no puede concebir. Cuando Gideon Hausner, el procurador general del Estado de Israel, en los días del juicio a Eichmann, el archiasesino nazi que tuvo a su cargo los transportes de los judíos a los campos de muerte, preguntó Hausner ahí a los testigos, ¿por qué no presentaron resistencia? ¿Por qué no se defendieron? Y muchos contestaron, quien no estuvo allí no lo comprenderá. En Auschwitz no murió Dios, en Auschwitz murió el ser humano. El mundo quemó allí su corazón. Después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, el pueblo judío se halló frente a dos alternativas: desaparecer, y así está escrito,
Nitrabu haprushim be Israel. Se multiplicaron los hombres que se sentían vacíos por el dolor vivenciado, y esos hombres decidieron no contraer matrimonio, no traer hijos al mundo, no construir nuevas casas, como para decirle a Dios: si así lo quieres, oh Dios, si así lo prefieres, si quieres un mundo sin judíos, pues que así sea. Estaban resueltos a no traer más hijos al mundo. Pero el pueblo los venció a ellos y se decidieron por la otra alternativa, de continuar, de seguir viviendo y construir sobre las ruinas, y del templo en llamas surgió una historia de esperanza, que es la que sustentó el Talmud, que promovió la continuidad del pueblo de Israel, esa gran creación de la jurisprudencia y del pensamiento judío, que es la reunión del mensaje de los sabios de Israel a lo largo de las generaciones y la interpretación de los textos bíblicos. El Talmud se redactó y concibió como un acto de desafío, como diciéndole a Dios: ¿quieres que hagamos concesiones? Pues no cederemos. ¿Que abandonemos el escenario de la historia? Pues nos negamos. Creemos en ti, oh Dios, creemos en ti y creemos en la continuidad de Israel. Ese fue el mensaje. El hombre no puede quizás comenzar algo nuevo. Solo Dios puede hacer algo nuevo. Pero el hombre puede volver a empezar. Quiero decir, con todo mi amor, con todo mi respeto y aprecio al mundo no judío, fíjense, el antisemitismo nazi, aunque fue anticristiano, hubiera sido imposible concebirlo sin siglos de antisemitismo cristiano. Cristianos y judíos deben forjar una nueva teología y una nueva exégesis después de Auschwitz, y así cumplir con lo dicho en Romanos capítulo 11, 26, todo Israel será salvo. Después de Auschwitz, todo tipo de antisemitismo es intolerable. Miren, Elie Wiesel, que fue salvado en Buchenwald en abril de 1945, da un testimonio de lo que sucedió en el momento en el cual los americanos liberaron ese campo de muerte. En el momento en el cual entraron las fuerzas aliadas a Buchenwald, quedaba allí un remanente de 15.000 judíos. La semana anterior, 20.000 judíos habían sido exterminados. Había allí también un grupo de soldados rusos que también estaban en el campo de concentración. Y de pronto, un grupo de los soldados rusos, en un descuido de las fuerzas aliadas, subieron a un jeep que había armas en él y viajaron alocadamente a la ciudad de Weimar, que estaba muy cerca de Buchenwald.
y tomaron las armas que allí tenía ese jeep y comenzaron a disparar a mansalva sobre la gente sin distinción. De esta manera quisieron expresar ese odio que juntaron a lo largo de los años de haber estado ahí en ese campo de concentración, campo de muerte que fue Buchenwald. ¿Y qué hicieron los judíos? Dice allá Elie Wiesel, y da su testimonio y dice, ¿saben qué? Organizaron minyanim, organizaron tefilot, oraciones. ¿Piensan ustedes que fueron oraciones de alabanza al Eterno por haber liberado ese campo de muerte de las garras nazis? No, dice Wiesel, no fue esa una oración de alabanza, sino justamente de protesta, como para decirle a Dios, oh Dios, ¿qué querías de nosotros? Que dejemos de ser judíos, que perdamos nuestra condición humana. Aquí, hoy y ahora te decimos que hemos desde siempre elegido continuar nuestro ser judío, continuar con nuestra identidad y seguir siendo seres humanos creados a tu imagen y a tu semejanza. El humanismo judío lleva adelante este mensaje desde Abraham Avinu, nuestro patriarca, hasta el día de hoy y hasta el final de las generaciones.